Mi hijo me mandó un mensaje que me partió el alma. Decía así: «Papá, no te molestes en venir al bautizo de Isabela. Mi suegra no quiere que estés ahí. Dice que tu presencia arruinaría todo». Me quedé helado con el celular en la mano, leyendo y releyendo esas palabras como si fueran un golpe directo al pecho. En ese momento llevaba en el bolsillo el comprobante de la transferencia que estaba a punto de hacer. Los últimos 250,000 pesos que había juntado con sacrificio durante casi 2 años, dinero destinado a apoyar la celebración de mi nieta. Me llamo Ernesto Valdivia. Tengo 76 años y soy de Puebla. Gracias al canal Voces del Abuelo por dejarme contar mi verdad. Y gracias a ti que me escuchas en este momento. Si esta historia resuena contigo, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Aquí cada día hay una nueva historia, y quizá una de ellas también se parezca a la tuya. Desde joven trabajé como electricista. Toda mi vida la pasé subiendo postes, arreglando cables, soportando el sol ardiente y, más de una vez, recibiendo descargas que me dejaban temblando. Nunca fui rico, pero siempre fui trabajador. Me casé joven con Aurora Molina, la mujer de mi vida, y con ella tuve a mi único hijo, Julián. Él fue siempre mi orgullo. Todo lo que ganaba lo invertía en darle lo mejor. Cuadernos nuevos para la escuela, zapatos cuando los suyos se rompían, algún regalo sencillo en los cumpleaños. Con los años, Julián creció y yo me quedé viudo. Aurora se me adelantó en el camino hace ya más de 15 años. Desde entonces, mi vida giró en torno a mi hijo. Cuando Julián conoció a Verónica, yo traté de recibirla con los brazos abiertos. Ella era discreta, pero siempre detrás de sus palabras estaba la voz de su madre, doña Magdalena Pacheco. Desde la primera vez que nos vimos, sentí en sus ojos algo más fuerte que simple desdén. Era rechazo abierto. Doña Magdalena siempre fue una mujer orgullosa, acostumbrada a imponer su voluntad en cualquier reunión. Para ella yo no era más que un viejo obrero de manos callosas y camisas gastadas, alguien que no encajaba en la vida de apariencias que soñaba para su hija y su nieta. Pero yo me repetía, no importa, lo esencial es que Julián sea feliz. Cuando nació Isabela, mi nieta, sentí que la vida me regalaba una nueva esperanza. Verla por primera vez, tan pequeña en mis brazos, fue como volver a sostener a Julián cuando era un niño. Cada domingo pasaba a dejarle un regalito sencillo, un osito de peluche, un vestido, un libro de colores. En esos momentos Isabela me sonreía, y yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Soñaba con estar presente en cada etapa de su vida, y el bautizo sería la primera gran celebración. Pensé, este será mi momento de orgullo, de mostrarle al mundo que mi nieta tiene un abuelo que la ama. Por eso durante casi 2 años guardé peso por peso. A veces dejaba de comprar mis medicinas, hacía trabajitos extra en el barrio, incluso vendía algunas herramientas viejas. Todo para reunir 250,000 pesos con los que pensaba cubrir parte de la fiesta. La semana del bautizo, Julián me envió la cuenta del salón de eventos. Ese día me levanté temprano, me puse mi sombrero de palma y caminé hasta el banco. Saqué la ficha, me formé en la fila y esperé con paciencia. Tenía el celular listo para confirmar la transferencia. Mi corazón latía fuerte, pero era un latido de emoción. Imaginaba la cara de mi hijo cuando recibiera la noticia, pero entonces sonó el teléfono. Un mensaje. Lo abrí y ahí estaba. Papá, no te molestes en venir al bautizo de Isabela. ¿Mi suegra no quiere que estés? Dice que tu presencia arruinaría todo. Sentí como si una corriente me atravesara de pies a cabeza. No un choque eléctrico de los que conocía tan bien, sino un golpe directo al alma. Me quedé parado, con la fila avanzando y yo sin poder moverme. Pensé en los 2 años de sacrificios, en cada peso guardado, en cada comida sencilla que acepté con tal de ahorrar. ¿Todo para qué? Para ser excluido del día más importante de la vida de mi nieta. En el bolsillo tenía el comprobante de la transferencia. Solo faltaba un clic, pero mis dedos no se movieron. En su lugar, abrí el aplicativo y cancelé todo. En ese mismo instante, bloqueé el número de mi propio hijo. Guardé el celular en el bolsillo, respiré profundo y salí del banco sin mirar atrás.
No lloré ahí, no. Caminé por las calles de Puebla con la cabeza en alto, pero por dentro una tormenta me desgarraba. Cuando llegué a casa, me senté en la mecedora de la terraza y entonces, sí, las lágrimas salieron solas. No era solo tristeza, era tristeza mezclada con alivio, porque en el fondo sabía que había llegado el momento de dejar de humillarme. Mientras veía el cielo nublado, me vinieron recuerdos de cuando Julián era niño. Una vez se cayó de la bicicleta y se quebró el brazo. Pasé 3 noches enteras en el hospital, sentado a su lado, sin dormir, sosteniéndole la mano. Y ahora, tantos años después, él me decía que yo no debía estar en el bautizo de su hija. La vida da vueltas duras. Pero esa noche tomé una decisión. Ese dinero ya no sería para ellos. ¿Sería para mí? Para empezar a vivir pensando en mí mismo por primera vez en muchos años. Esa noche casi no dormí. Me quedé en la mecedora, escuchando el zumbido lejano de los coches en la avenida y el ladrido intermitente de algún perro callejero. El mensaje de Julián seguía repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez como un eco que no me dejaba en paz. «Papá, no te molestes en venir». No eran solo palabras, eran cuchillos, porque detrás de cada sílaba estaba la confirmación de algo que, en el fondo, yo ya había sentido desde hacía tiempo. Para ellos, yo ya no contaba. Amanecí con los ojos hinchados, pero con una decisión clara. Ese dinero que había ahorrado durante 2 años no iba a terminar en manos de alguien que me despreciaba. Ese dinero iba a ser para mí, para empezar una etapa nueva, aunque no supiera todavía qué haría con él. Lo que no imaginaba era que ese mensaje cruel sería solo el principio de una tormenta aún mayor, porque doña Magdalena, con su orgullo y su veneno, no se conformaría con un no. Y lo que vino después fue más bajo, más sucio y más doloroso de lo que yo podía prever. Esa mañana apenas había tomado el primer sorbo de café, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era mi hijo, era la propia doña Magdalena. Yo pensaba que lo más duro había pasado con ese mensaje, pero pronto me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, todavía con el corazón herido, estaba en la cocina preparando un café cuando el teléfono volvió a sonar. Contesté sin pensar. Del otro lado, una voz seca, firme, con ese tono altivo que siempre la caracterizaba. «Soy Magdalena Pacheco. Hablo por mi hija Verónica y por Julián. Queremos saber si ya hiciste la transferencia para el bautizo». Me quedé en silencio unos segundos con el auricular pegado a la oreja. Respiré hondo y contesté despacio. «No, señora. Y no la voy a hacer». Un silencio incómodo inundó la línea. Luego escuché un suspiro de desprecio. «Mire, don Ernesto, no se equivoque. Este bautizo no es cualquier reunión de barrio. Vendrá gente importante, familia de prestigio. Usted no entiende cómo funciona este mundo. Si realmente quiere a su hijo y a su nieta, lo mínimo que puede hacer es colaborar». Me tembló la mano, pero no bajé la voz. Yo ya colaboré demasiado, y lo poco que tengo es para mí. Ella rió con un tono burlón, de esos que te hieren más que un insulto. «Entonces no se queje cuando su propio hijo lo deje de lado. Usted mismo está cavando su tumba social». Y colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, escuchando todavía el eco del clic. Esa fue la primera vez que hablé directamente con doña Magdalena desde el nacimiento de Isabela. Y fue suficiente para entender que ella estaba detrás de todo. Que no era Julián el que realmente me rechazaba, sino esa mujer que desde el inicio me vio como una vergüenza para su familia. Esa mañana me sentí dividido. Por un lado, quería correr a la casa de mi hijo, abrazar a Isabela y pedirle a Julián que recapacitara. Pero por otro lado, sentía que cualquier intento de acercamiento sería inútil. Ya no era una diferencia familiar, era una guerra declarada. Decidí entonces proteger lo poco que tenía. Fui al banco y pedí hablar con el gerente, un joven de unos 30 y tantos años llamado Ignacio, que siempre me atendía con paciencia. Le dije con calma: «Quiero bloquear todas mis cuentas para que nadie más, ni siquiera por error, pueda mover un peso sin mi autorización». Él me miró sorprendido, pero no preguntó mucho.
Preparó los papeles, me ofreció un café y en cuestión de minutos todo quedó cerrado bajo llave. Salí del banco más ligero, como si hubiera soltado una mochila que llevaba años cargando. Pero en mi interior sabía que eso no iba a ser suficiente. Julián no se quedaría quieto. Verónica tampoco. Y doña Magdalena mucho menos. Gente así, acostumbrada a conseguir todo a su manera, no acepta un no sin contraatacar. Y tenía razón. Esa misma tarde, mientras arreglaba un foco en la sala, el celular vibró. Número desconocido. Contesté por inercia. Don Ernesto, dijo una voz femenina seca. Habla Verónica. Julián está preocupado. Dice que todavía no has hecho la transferencia para el bautizo. El salón vence mañana. Por un instante sentí que la garganta se me cerraba. Pero respondí con calma. Verónica, escucha bien. No va a haber ninguna transferencia. Y dile a tu madre que sus amenazas no me asustan. Ella tardó unos segundos en reaccionar. Finalmente, con un tono cínico, dijo: Está bien, don Ernesto. Usted sabrá. Solo no se queje después, cuando lo culpen de arruinar el bautizo de su propia nieta. Y colgó. Me quedé parado en la sala, con el teléfono en la mano, repitiendo esas palabras una y otra vez. Lo culpen de arruinar el bautizo de su propia nieta. No era solo una advertencia, era una trampa. Quedaba claro que me querían hacer responsable de todo lo que saliera mal. 3 días después, mientras desayunaba pan dulce con café de olla en la terraza, el celular volvió a sonar. Esta vez era Julián. No contesté. Al instante llegó un mensaje. No sé qué te pasa, papá. La gente dice que ya estás perdiendo la cabeza. Si no arreglas esto, me voy a tener que buscar otra manera. Por primera vez en semanas, solté una risa amarga. No de alegría, sino de resignación. Porque al leerlo entendí algo claro. Ese ya no era el niño que yo cargaba en brazos cuando se enfermaba. Era un hombre frío, calculador, dispuesto a humillar a su propio padre con tal de quedar bien con su suegra. Esa misma tarde decidí buscar ayuda. Fui a ver al licenciado Héctor Manríquez, un abogado mayor recomendado por mi vecina Teresa Gutiérrez. Le conté todo desde el principio, sin esconder nada. El hombre me escuchó con paciencia y luego me dijo con voz firme: Don Ernesto, hizo bien en cancelar esa transferencia, y lo que vamos a hacer ahora es blindar su patrimonio. Nadie podrá mover nada sin su consentimiento, y si su hijo intenta algo, tendremos pruebas de sobra para detenerlo. Salí de su oficina con la primera chispa de tranquilidad en el pecho. Por fin alguien me decía que no estaba loco, que lo que yo hacía tenía sentido, pero la calma duró poco. 4 días después, estaba tomando café en la terraza cuando escuché un coche estacionarse frente a mi casa. Era Julián. Venía con esa sonrisa falsa que nunca le llegaba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», dijo desde el portón. Yo me crucé de brazos y respondí sin moverme de la terraza. «Habla desde ahí, Julián. No necesitas entrar». Él trató de mantener la calma, pero la voz le temblaba de rabia. «¿Qué te pasa, papá? Ya hicimos compromisos. El salón, el banquete, el fotógrafo. Tú no puedes bloquear todo, así nada más». «Ese es tu problema, no el mío», contesté sin titubear. Entonces dejó caer la máscara. Golpeó la reja con la mano y alzó la voz. «¿En serio vas a hacer esto? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?» Lo miré a los ojos y respondí seco. «¿Qué hiciste por mí, Julián? Siempre fue al revés. Siempre que me buscaste fue porque necesitabas algo». Se quedó mudo, rojo de ira, hasta que, en un susurro cargado de veneno, dijo: «Si no quieres arreglarlo por las buenas, lo voy a hacer por las malas. Hablaré con un juez. Diré que ya no estás bien de la cabeza, que no puedes manejar tu dinero. Y entonces veremos quién decide». Ese día entendí hasta dónde estaba dispuesto a llegar. No era solo desprecio. Era una amenaza directa de quitarme lo que era mío, de declararme incapaz para adueñarse de todo. Me quedé inmóvil, sintiendo el calor subirme por las venas, pero no levanté la voz. Solo respondí: «Intenta lo que quieras, Julián, pero no olvides que todavía soy tu padre». Él no esperaba esa respuesta. Me miró con furia, dio media vuelta y se fue sin despedirse. Esa misma tarde fui a ver de nuevo al licenciado Manríquez. Le conté palabra por palabra la amenaza de Julián. El abogado escuchó con el ceño fruncido y me dijo:
Vamos a adelantarnos. Mañana mismo haremos un acta notarial y también un certificado médico de su sanidad. Con eso, cualquier intento de interdicción se caerá en segundos. Esa noche casi no dormí. Sabía que lo peor apenas comenzaba. Al día siguiente me levanté temprano, con la decisión firme de no dejar que las amenazas de Julián y doña Magdalena me tomaran por sorpresa. Me vestí con mi mejor camisa, guardé los documentos más importantes en una carpeta y fui directo a la notaría acompañado del licenciado Héctor Manríquez. El acta notarial se elaboró sin contratiempos. En ella dejaba claro que estaba en pleno uso de mis facultades, que administraba mis bienes de manera consciente y que nadie, absolutamente nadie, podía disponer de ellos sin mi consentimiento. Además, Héctor organizó una cita con un médico de confianza para obtener un certificado de mi estado mental y físico. El doctor, un hombre mayor llamado Esteban Morales, me revisó con paciencia. Hizo preguntas sencillas: qué día era, qué hora, cuál era mi dirección. Yo contesté cada una con calma, sin titubear. Luego me pidió recordar una lista de palabras y repetirlas después de unos minutos. No tuve problema. Al final sonrió y dijo: «Don Ernesto, usted está más lúcido que muchos de 40. No se preocupe». Con el certificado en mano y el acta notarial firmada, sentí por primera vez un poco de alivio. Tenía cómo defenderme, pero el alivio duró poco. 3 días después recibí en la puerta de mi casa un sobre oficial. El cartero me lo entregó con una mirada seria, como si supiera que traía malas noticias. Al abrirlo sentí un nudo en la garganta. Era una notificación judicial. Julián había iniciado un proceso de interdicción, alegando que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes. Me quedé sentado en la terraza, con el papel abierto sobre mis piernas. No lloré, no me desesperé, pero por dentro la rabia me hervía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi propio hijo, al que dediqué la vida entera, acusarme de incapaz? No tardé en reaccionar. Fui de inmediato con el licenciado Manríquez. Él abrió la notificación, revisó cada hoja con atención y luego me dijo con voz firme: «Don Ernesto, esto no es solo una falta de respeto, es un fraude. Pero no se preocupe, usted ya tiene el acta notarial y el certificado médico. Con eso este intento no va a prosperar». Sus palabras me tranquilizaron, pero no del todo, porque una cosa es tener documentos en regla y otra es enfrentar la humillación pública de que un juez te pregunte si realmente estás en tus cabales. Esa noche casi no dormí. Recordé tantas cosas, como aquella vez que Julián perdió su primer empleo y yo lo sostuve durante meses, pagando renta, luz y hasta el mercado. O cuando quiso comprar su primer carro y yo lo ayudé con el enganche. Nunca le reclamé nada. Y ahora él me pagaba con abogados y con la intención de declararme incapaz. La audiencia se programó para una semana después. Héctor me dijo que no me preocupara, que los documentos hablarían por sí solos. Pero yo no podía evitar la ansiedad. Cada mañana, al despertar, revisaba una y otra vez mi carpeta con los papeles plastificados, el acta notarial, el certificado médico, los comprobantes de mis gastos, como si confirmar que todo estaba en orden me diera fuerza. El día de la audiencia me levanté antes del amanecer. Me puse mi mejor camisa azul oscuro, pantalón de sarja bien planchado y zapatos lustrados. No era vanidad, era dignidad. Quería que el juez me viera como lo que soy, un hombre consciente, trabajador, capaz de valerse por sí mismo. Héctor me esperaba en la entrada del juzgado. Me estrechó la mano y me dijo: «Tranquilo, don Ernesto. Usted solo tiene que responder con calma». Entramos juntos a la sala. El aire acondicionado estaba fuerte y el frío me calaba en los huesos. Frente a nosotros, sentado en la mesa, estaba el juez con toga negra. Y del otro lado, Julián, Verónica y, ¿cómo no?, doña Magdalena. Verlos ahí fue un golpe duro. Julián evitaba mi mirada, pero Verónica me sostuvo la suya con incomodidad. Magdalena, en cambio, me miraba fijo, con esa expresión de victoria anticipada, como si ya hubiera ganado. El juez abrió la audiencia con voz solemne. «Estamos aquí para revisar la solicitud de interdicción presentada por Julián Valdivia contra su padre, Ernesto Valdivia». Escuchar mi nombre en ese contexto me estremeció. El abogado de Julián fue el primero en hablar.
Argumentó que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis bienes, que olvidaba cosas, que ponía en riesgo el patrimonio familiar. Incluso presentó supuestos testigos que aseguraban haberme visto desorientado en la calle. Gente que yo ni conocía. Cuando llegó nuestro turno, el licenciado Manríquez se levantó con calma. Abrió la carpeta y presentó cada documento. Señoría, aquí está el acta notarial donde el señor Ernesto manifiesta plena conciencia de sus actos. Aquí está el certificado médico expedido por un especialista que confirma su lucidez. Y aquí los comprobantes de administración de sus gastos que muestran claramente que mantiene sus cuentas en orden. El juez tomó cada documento y los revisó con seriedad. Luego me miró directamente y preguntó: «Señor Ernesto, ¿es usted consciente de lo que está sucediendo aquí?». Me enderecé en la silla, respiré profundo y respondí sin titubear: «Claro que lo sé, señor juez. Estoy aquí porque mi propio hijo quiere quitarme lo que es mío, inventando que no tengo capacidad mental. Pero yo sigo siendo el mismo hombre que trabajó 40 años como electricista, que crió a su hijo con sacrificios y que ahora solo pide respeto». Mi voz salió firme. Vi cómo Julián agachaba la cabeza y Verónica bajaba los ojos. Magdalena, en cambio, me miró con un gesto frío, como quien se guarda todavía una carta bajo la manga. La audiencia continuó por casi una hora. Al final, el juez habló claro. Después de revisar la documentación y escuchar al señor Ernesto, este tribunal determina que la solicitud de interdicción queda rechazada. Además, remito el caso al Ministerio Público para investigar posible falsedad y fraude en las declaraciones presentadas. En ese instante, sentí un alivio inmenso. No grité, no levanté las manos. Solo cerré los ojos unos segundos y respiré profundo. Justicia. Eso era lo que acababa de recibir. A la salida, Héctor me puso la mano en el hombro y dijo: «Ya lo ve, don Ernesto. La verdad siempre sale a la luz», asentí. Pero dentro de mí sabía que eso no había terminado. Julián y Verónica podían haberse quedado en silencio, pero doña Magdalena no era de las que aceptaban la derrota fácilmente. Gente como ella, cuando pierde en un lado, busca otro para atacar. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa con la carpeta bajo el brazo, no podía quitarme de la cabeza la mirada de Magdalena. Esa mirada no era de rendición, era una amenaza silenciosa. Lo que no sabía era que lo siguiente no sería un ataque legal. Sería algo mucho más bajo, dirigido no solo a mí, sino a mi nombre en el barrio. Después de aquella audiencia pensé que, al menos por un tiempo, todo se calmaría. El juez había rechazado la interdicción y hasta había ordenado investigar a Julián y a doña Magdalena por falsedad. Para mí, eso era una señal clara. La verdad estaba de mi lado, pero me equivoqué. Los que viven de la mentira no se conforman con perder en un juzgado. Buscan otras maneras y esas suelen ser más crueles. La primera señal llegó una mañana cualquiera. Yo estaba en la terraza tomando mi café de olla con un pan de la panadería de don Lázaro cuando sonó el teléfono. Era mi vecina, doña Teresa Gutiérrez. Su voz sonaba preocupada. «Don Ernesto, ¿usted está bien?», me preguntó. «Sí, Teresa, ¿por qué lo dices?». «Porque andan diciendo cosas feas de usted. Julián y su suegra dicen que ya no está bien de la cabeza, que anda gastando dinero a lo loco y que hasta regaló unas cosas de la casa». Sentí un nudo en la garganta. No me sorprendía de Julián, pero sí me dolía que Magdalena hubiera llevado su veneno tan lejos. Ya no les bastaba con querer sacarme del bautizo de Isabela. Ahora buscaban destruir mi nombre en el barrio, el único patrimonio que siempre había cuidado con dignidad. «Gracias por avisarme, Teresa», respondí con calma. «No te preocupes, yo sé qué hacer». Colgué el teléfono y me quedé pensando. Ellos sabían que en mi colonia todos me conocían como un hombre trabajador, serio, que nunca debía un peso. Si lograban manchar esa imagen, entonces habrían conseguido aislarme. Y eso, para alguien de mi edad, es casi como matarte en vida. Esa tarde fui directo al notario con el licenciado Manríquez. Preparamos un comunicado formal, con firma certificada, declarando que estaba en pleno uso de mis facultades y que cualquier rumor en contra era completamente falso.
Pero no me detuve ahí. Decidí hablarle directo a mis vecinos. Esa misma noche me senté en la terraza con mi celular y grabé un video sencillo. Solo yo con mi camisa de cuadros mirando a la cámara con firmeza. Soy Ernesto Valdivia, tengo 76 años. Aquí estoy, en mi casa de Puebla, consciente de cada cosa que digo y hago. He trabajado toda mi vida como electricista, he pagado mis cuentas, he criado a mi hijo. Y quiero que sepan que sigo siendo el mismo de siempre. No crean en los rumores. Lo envié por WhatsApp a todos mis contactos y le pedían a algunos amigos que lo compartieran. En pocas horas ya corría por el barrio. Las reacciones fueron mixtas. Algunos me escribieron mensajes de apoyo. Don Ernesto, no haga caso. Sabemos quién es usted. Otros, en cambio, se quedaron callados. Y lo noté al día siguiente cuando fui al mercado. Algunas miradas eran cálidas, pero otras cargaban esa duda silenciosa que duele más que un insulto. Pasaron los días y los rumores crecieron. Magdalena, con su lengua afilada, se encargaba de sembrar dudas en cada reunión. Decía que yo confundía fechas, que ya no sabía administrar mis cosas, que era peligroso dejarme solo. Incluso llegó a insinuar que Verónica y Julián querían protegerme de mí mismo. Una mañana, mientras barría el patio, escuché que tocaban el portón. Eran 2 hombres con credenciales colgadas al cuello y una mujer con carpeta en mano. ¿Don Ernesto Valdivia?, preguntó ella con tono protocolario. Sí, soy yo. ¿Qué se les ofrece? Somos del área de trabajo social. Recibimos denuncias de que usted podría estar viviendo en condiciones inadecuadas y que quizá está siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos hacer una inspección. Por dentro me hervía la sangre. ¿Hasta dónde eran capaces de llegar? Pero no mostré enojo. Los invité a pasar. Revisaron la sala limpia, la cocina ordenada, el patio cuidado. Tomaron notas, hicieron preguntas. Al final, la trabajadora social me dijo: a simple vista, todo está en orden, señor Valdivia. Presentaremos un informe positivo. Disculpe las molestias. Les agradecí y los acompañé a la salida. En cuanto se fueron, marqué de inmediato al licenciado Manríquez. Licenciado, ya vinieron a inventar que vivo en malas condiciones, le conté. Era de esperarse, don Ernesto, respondió. Están tratando de construir un caso falso para reforzar su narrativa. Pero no se preocupe. Todo lo que hacen deja huella, y esas huellas después se vuelven pruebas en nuestra defensa. Colgué el teléfono con un poco más de calma, pero en el fondo me sentía herido. No era fácil soportar que tu propio hijo y su suegra sembraran la duda sobre tu dignidad en la comunidad. Los días siguientes fueron pesados. Algunos vecinos me miraban con desconfianza. La señora del puesto de tortillas apenas me saludaba. Los niños que antes me pedían ayuda para arreglar sus bicicletas, ahora pasaban de largo. Pero también recibí gestos de apoyo. Doña Teresa empezó a visitarme más seguido, llevándome tamales o simplemente acompañándome en la tarde. Y don Manuel Robledo, el albañil de la esquina, me dijo con voz firme: no se preocupe, don Ernesto. Si algún día necesita testigos, yo voy con usted. Todos sabemos que usted siempre fue un hombre derecho. Ese apoyo me dio fuerzas. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Una tarde, mientras revisaba unas cuentas en la cocina, escuché 3 golpes fuertes en el portón. Abrí y me encontré con 2 hombres de traje. «Buenas tardes, ¿usted es Ernesto Valdivia?», preguntó uno. «Sí, ¿qué se les ofrece?». «Venimos del banco. Hay un crédito registrado a su nombre y necesitamos confirmar unos datos». Me mostraron papeles con mi nombre, mi dirección y hasta una firma falsificada. Y abajo, como contacto de referencia, el nombre de Julián Valdivia. Respiré hondo y respondí: «Señores, esa firma no es mía. Yo no he solicitado ningún crédito». Los pasé a la sala y les mostré mis documentos. Después de unas llamadas rápidas, se disculparon y me dijeron que parecía un caso de fraude. En cuanto se fueron, tomé mi sombrero y fui directo a la comisaría. Levanté un acta por intento de fraude y falsificación. El oficial que me atendió me dijo algo que no olvidaré: «Don Ernesto, lo que vive es más común de lo que parece, pero la mayoría de los ancianos calla. Usted está haciendo lo correcto al denunciar». Salí de la comisaría con el comprobante en mano. Sentí orgullo de no haberme quedado callado.
Esa noche, sentado en mi terraza con un café caliente, pensé en todo lo que estaba pasando. No era solo que me quisieran excluir del bautizo de Isabela, era un ataque sistemático para borrarme, para humillarme, para hacerme ver como un viejo inútil. Y entonces lo entendí con claridad. Doña Magdalena no iba a parar. Para ella, yo era un estorbo, un obstáculo que debía ser eliminado de la vida de su hija, de su nieta y de su yerno. Respiré profundo. Miré el cielo estrellado y me hice una promesa. No iba a dejar que me doblegaran. Lo que no sabía era que el siguiente movimiento sería todavía más bajo, porque si ya habían intentado declararme incapaz y difamarme en el barrio, lo próximo que planearían sería tocar lo más sagrado para mí, mi casa, el lugar que levanté ladrillo por ladrillo con mis propias manos. Después de todo lo vivido con los rumores, las falsas denuncias y hasta el intento de fraude bancario, yo pensaba que ya no podían inventar nada más, pero me equivoqué. El verdadero golpe estaba por llegar y sería contra lo que más cuidé en toda mi vida, mi casa. Esa casa no era cualquier techo. Era el lugar donde Aurora y yo criamos a Julián, donde celebramos cumpleaños con piñatas, donde lloramos juntos cuando la vida nos golpeaba. Yo mismo había trabajado en la obra de sus cimientos, con ayuda de don Manuel Robledo, mi amigo albañil. Cada pared tenía un recuerdo. Cada ladrillo estaba colocado con sudor y esperanza. Por eso, cuando recibí aquella notificación, sentí que el suelo se me hundía. Era un sobre oficial, con sellos y firmas. Lo abrí con manos temblorosas. Se trataba de un aviso de embargo preventivo. Según el documento, había una deuda millonaria a mi nombre y, como garantía, la casa quedaba en proceso de aseguramiento. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, mirando aquel papel como si fuera una pesadilla. La deuda no existía, era otra trampa. Pero lo grave era que el documento llevaba datos reales, mi dirección, mi número de identificación y hasta un supuesto contrato con firmas. Claramente alguien había movido influencias para que esto llegara tan lejos. Lo primero que hice fue marcarle al licenciado Héctor Manríquez. «Licenciado, me quieren embargar la casa», dije apenas contestó. «¿Cómo? ¿Ya le llegó la notificación?» «Sí, aquí la tengo en la mano». «Mantenga la calma, don Ernesto. No firme nada, no entregue nada. Voy para allá». En menos de una hora estaba sentado en mi sala, revisando el documento con sus lentes. Movía la cabeza indignado. «Esto es gravísimo. Aquí hay mano negra, don Ernesto. Pero no se preocupe. Vamos a frenar esto en el juzgado». Yo asentí, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza. No podía creer que Julián, mi propio hijo, estuviera detrás de algo así. Pero cada pista lo señalaba a él y a esa mujer, su suegra, que desde el primer día me dejó claro que me odiaba. Al día siguiente fuimos a tribunales a presentar una oposición al embargo. El licenciado Manríquez llevaba un folder lleno de pruebas, mis recibos pagados al corriente, mi historial limpio y sobre todo el acta que demostraba que yo había denunciado un intento de fraude con mi firma falsificada. El juez suspendió temporalmente la medida, pero el daño ya estaba hecho. En el barrio empezaron los chismes, que yo debía dinero, que estaba en bancarrota, que seguramente terminaría perdiendo la casa. Una tarde, salí a comprar tortillas y escuché a dos señoras hablar entre ellas. Una decía: «Pobre don Ernesto, y yo que pensé que era tan responsable. Mira, hasta su propia familia lo demandó». Sentí un puñal en el pecho. No me acerqué, seguí de largo. Pero esas palabras me acompañaron toda la noche. Fue entonces que entendí que este pleito no solo era legal, era moral, era psicológico. Querían quebrarme por dentro, pero yo no estaba dispuesto a ceder. Con ayuda de don Manuel y doña Teresa, organicé una reunión en mi casa. Llamé a algunos vecinos de confianza. Les conté todo, el mensaje cruel que me mandó Julián, la exclusión del bautizo de Isabela, la influencia de doña Magdalena, las trampas legales y financieras. Les mostré documentos, denuncias, pruebas. «Yo no busco compasión», les dije con voz firme. «Solo quiero que sepan la verdad. Porque lo más doloroso no son los ataques de ellos, sino el silencio de los que me conocen de toda la vida». Hubo un silencio largo.
Después, doña Teresa habló con lágrimas en los ojos. «Don Ernesto, nosotros sabemos quién es usted. Yo lo vi trabajar de madrugada para darle estudios a Julián. Usted no está solo». Esas palabras me devolvieron un poco de paz. Algunos vecinos se acercaron. Me dieron palmadas en la espalda. Me prometieron testificar si era necesario. Otros se quedaron callados, quizá por miedo a involucrarse. Pero al menos ya había puesto mi verdad sobre la mesa. Días después, mientras seguíamos con el proceso legal, Julián vino a mi casa. No venía solo, claro. Venía con Verónica y con doña Magdalena. Entraron sin pedir permiso, como si aquello ya no fuera mío. «Papá, tienes que entender que es lo mejor», dijo Julián, con ese tono frío que me era tan extraño. «¿Lo mejor para quién?», le respondí mirándolo directo a los ojos. «Para todos. Tú ya estás grande, no puedes manejar tus cosas. Lo lógico es que esta casa quede bajo nuestra administración». Doña Magdalena, cruzada de brazos, añadió con veneno en la voz: «Usted debería agradecer que aún lo consideren. Muchos ancianos terminan solos en asilos». Esas palabras me encendieron por dentro. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa, y respondí con toda la dignidad que me quedaba. «Esta casa la levanté con mis manos y con el esfuerzo de mi esposa, Aurora. No voy a permitir que me la arrebaten. Ni usted, ni su hija, ni nadie». La tensión era tan fuerte que se podía cortar el aire. Julián me miró con rabia contenida. Verónica evitaba mi mirada, como si en el fondo supiera que lo que hacían estaba mal. Magdalena, en cambio, parecía disfrutar cada palabra. Finalmente se fueron, dejando la puerta abierta de golpe. Yo me quedé solo, respirando agitado. Sabía que aquello no había terminado. Al contrario, era apenas el inicio de una nueva ofensiva. Esa noche, mientras intentaba dormir, me hice la misma pregunta una y otra vez. ¿Qué clase de hijo había criado? ¿En qué momento Julián se convirtió en un extraño capaz de destruirme solo para complacer a su suegra? Las lágrimas me brotaron silenciosas. No por la casa ni por los pleitos legales. Lloré por Isabela, mi nieta, porque un día crecerá y quizá le cuenten una versión torcida, donde su abuelo será el villano y no la víctima. Con el corazón apretado hice otra promesa. Si la vida me daba fuerza, yo mismo me encargaría de que Isabela conociera la verdad. Y lo que vino después, créanme, pondría a prueba cada palabra de esa promesa. Porque la siguiente jugada de Magdalena y Julián no solo buscaba quitarme la casa, querían hacerme invisible en la vida de mi nieta, borrar mi existencia como abuelo. Después de la discusión en mi casa, pensé que Julián y doña Magdalena se calmarían, pero no. Lo que hicieron después fue todavía más cruel. Un par de semanas más tarde, recibí una notificación que casi me parte el alma. Era un documento firmado por un despacho legal que representaba a Verónica y a su madre. En él se pedía formalmente que yo me mantuviera alejado de Isabela. Alegaban que mi presencia era conflictiva y que podía afectar el bienestar emocional de la niña. Cuando terminé de leer esas líneas, me quedé helado. No se trataba ya de dinero ni de mi casa. Era mi nieta. Querían arrancármela de la vida como si yo fuera un extraño. Corrí a casa de doña Teresa, mi vecina y confidente. Le mostré el papel, todavía con la mano temblando. Ella lo leyó y enseguida se llevó la mano a la boca. «Pero esto es una barbaridad, don Ernesto», dijo indignada. «¿Cómo se atreven a decir que usted es un peligro para la niña si todos aquí lo hemos visto desvivirse por esa criatura?» Sus palabras me hicieron llorar, porque Isabela era la alegría que me quedaba. Desde que nació, cada vez que podía la cargaba en mis brazos, le cantaba las mismas canciones de cuna que le cantaba a Julián cuando era pequeño, y ahora querían que ella creciera sin siquiera saber quién era su abuelo. Llamé de inmediato al licenciado Héctor Manríquez. Al escucharme soltó un suspiro largo. «Don Ernesto, esto es una estrategia de desgaste. Quieren cansarlo, hacerlo sentir que ya no tiene fuerzas para seguir. Pero no podemos permitirlo. Usted tiene derechos como abuelo». «¿Derechos?», pregunté con voz quebrada. «Dígame la verdad, licenciado. ¿Pueden lograrlo? ¿Pueden quitarme a Isabela?» «Lo intentarán, pero no lo lograrán si peleamos con pruebas. Usted tiene testigos, vecinos, que pueden declarar que siempre ha cuidado de su familia. No está solo. Esa noche no pude dormir. Me levantaba cada hora, caminaba por la sala, miraba las fotos enmarcadas.
Había una donde Isabela sonreía en mis brazos, el día que cumplió 1 año. Yo la besaba en la frente, y Verónica misma había tomado la foto. ¿Cómo podía ahora decir que yo era un peligro? Los días siguientes fueron un suplicio. Cada vez que escuchaba llantos de niños en la calle, pensaba en mi nieta. Me preguntaba si estaría bien, si me recordaría, aunque fuera en sueños. Fue en medio de esa angustia que apareció Julián. Llegó una tarde, solo esta vez, sin Verónica ni Magdalena. Tocó la puerta con fuerza. Cuando abrí, lo encontré con un rostro duro, sin rastro de cariño. «Papá», me dijo apenas entrar, «deja de pelear. Estás arruinando todo». «¿Arruinando?», le respondí con el corazón encendido. «¿Tú crees que defender mi derecho a ver a mi nieta es arruinar? Julián, es tu hija. ¿Cómo puedes permitir que tu suegra decida si yo la veo o no?» Él bajó la mirada por un momento, pero enseguida volvió a alzarla con frialdad. «No entiendes. Mi esposa y mi suegra creen que lo mejor es que Isabela crezca lejos de pleitos. Tú eres parte del problema». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «Parte del problema». ¿Así me veía mi propio hijo? Me acerqué a él, con lágrimas en los ojos. «Yo te enseñé a caminar, Julián. Te cuidé cuando tenías fiebre. Trabajé hasta quedarme sin fuerzas para darte estudios. Y ahora me dices que soy un problema para tu hija». «Papá, ya no insistas», dijo cortante, y se fue sin mirar atrás. Me quedé parado en la sala sintiendo que las paredes se me venían encima. Era como si mi historia, mis sacrificios, todo lo que había hecho por él, hubiera desaparecido de su memoria. Al día siguiente, el licenciado Manríquez me citó en su despacho. Al entrar, me encontré con un par de vecinos que se habían ofrecido a testificar. Doña Teresa y don Manuel estaban ahí, listos para apoyarme. «Nosotros vamos a hablar, don Ernesto», dijo Manuel con firmeza. «Nadie puede decir que usted no ha sido un buen padre y un buen abuelo». Ese gesto me dio un rayo de esperanza. Sabía que la lucha sería larga, pero al menos no estaba solo. Sin embargo, los ataques continuaban. En redes sociales empezaron a circular comentarios anónimos, acusándome de ser violento, de tener problemas de alcoholismo, de haber abandonado a mi familia. Mentiras descaradas, pero que poco a poco iban manchando mi nombre. Una mañana, mientras desayunaba un café con pan, vi un comentario que decía: «Ese viejo no merece estar en la vida de Isabela, que se vaya a un asilo». Sentí que me faltaba el aire. Fue en ese momento que tomé una decisión. No solo iba a defender mis derechos en tribunales, también iba a dar la cara públicamente. Con ayuda de Héctor y de mis vecinos, organizamos una pequeña rueda de prensa en la explanada del barrio. Pocos medios llegaron, pero los que estuvieron escucharon mi historia. Hablé con el corazón en la mano, sin gritar, sin insultar, solo con la verdad. «No soy perfecto», les dije. «He cometido errores como cualquier ser humano, pero jamás he dañado a mi familia. Y no voy a permitir que me arrebaten a mi nieta por capricho o por odio». Los aplausos de los vecinos me devolvieron fuerzas. Algunos reporteros publicaron notas pequeñas, pero suficientes para contrarrestar las mentiras. Esa noche, mientras me acostaba, sentí algo distinto. Por primera vez en semanas, tenía la sensación de que no todo estaba perdido. Isabela todavía podía crecer conociendo a su abuelo, pero sabía también que Magdalena no se iba a detener. Y lo que vino después fue tan bajo y tan sucio que hasta hoy me cuesta creerlo. Porque la siguiente jugada no fue en juzgados ni en redes sociales. Fue algo más íntimo, más cruel. Y estaba dirigida directamente a romperme el corazón de una manera que jamás imaginé. Lo que vino después todavía me cuesta entender. Después de la rueda de prensa en la explanada, yo pensé que quizá las cosas se calmarían un poco. Iluso de mí, doña Magdalena no se iba a detener. Una tarde cualquiera, mientras estaba arreglando unas plantas en el patio, recibí una llamada desconocida. Contesté, y al otro lado escuché una voz infantil, dulce. Era Isabela. «Abuelo, ¿por qué ya no vienes a verme?», dijo con inocencia. Sentí que las piernas se me doblaban. Esa voz era mi bálsamo, lo que me sostenía en medio de tanta tormenta. Pero detrás escuché el murmullo de Verónica y el tono autoritario de Magdalena. De inmediato entendí que no era una llamada inocente, era una trampa.
Dile que no lo quieres ver, ordenó la suegra en voz baja, pensando que yo no alcanzaba a escuchar. Sí, abuelito. La niña dudó y con un hilo de voz dijo lo que le habían impuesto, ¿eh? No quiero que vengas. En ese instante sentí que me arrancaban el alma. No era Isabela quien hablaba. Eran las palabras de Magdalena, usando a mi nieta como instrumento. No pude responder nada, solo colgué con la garganta hecha nudo. Esa noche, el licenciado Héctor vino a mi casa. Le conté lo que había pasado y él frunció el ceño. Don Ernesto, esto ya no es un pleito legal, es violencia emocional. Están manipulando a la niña para herirlo a usted. Tenemos que documentar cada cosa. Me aconsejó anotar fecha y hora de cada incidente, guardar todo como prueba. Yo lo escuchaba, pero por dentro lo único que sentía era dolor, porque más allá de los papeles, lo que me destrozaba era la idea de que Isabela creciera con la idea de que su abuelo era alguien indeseado. Los días siguientes se volvieron pesados. Cada vez que me levantaba, miraba el celular con miedo de recibir otro mensaje hiriente, y llegó. Una mañana apareció un mensaje de Julián. Papá, acepta que ya no eres parte de nuestras vidas. No insistas. Isabela tiene que crecer en paz, y tú no eres parte de eso. Leí esas palabras una y otra vez, hasta que las letras parecían borrarse frente a mis ojos. No respondí. Ya no sabía si estaba más dolido o más cansado. Decidí salir a despejarme. Caminé hasta la plaza del barrio, donde los niños jugaban con balones y las familias comían elotes. Ahí me encontré con doña Teresa y don Manuel. Me senté con ellos en una banca y al verme tan cabizbajo, Teresa puso su mano en mi hombro. Don Ernesto, usted no puede dejar que lo destruyan así. Si se rinde, le entregará a la niña a esas personas que solo quieren borrarlo. Sus palabras me dieron un pequeño aliento, porque era cierto. Si me dejaba vencer, Isabela crecería creyendo que su abuelo nunca la buscó. Esa noche me prometí algo. No iba a rendirme. No por mí, sino por ella. Al día siguiente fui con Héctor y le pedí que iniciara un proceso legal para garantizar mi derecho como abuelo a convivir con Isabela. Él me miró serio. «Será largo y desgastante, don Ernesto, pero si está dispuesto a enfrentarlo, lo pelearemos hasta el final». Y así empezó una nueva batalla. Una batalla que ya no se trataba de propiedades ni de dinero. Se trataba de amor, de la relación más pura que podía existir, la de un abuelo y su nieta. La primera audiencia se fijó para un mes después. Mientras tanto, los ataques de Magdalena continuaban. Me enteré de que había ido casa por casa en el vecindario diciendo que yo era un viejo amargado, incapaz de cuidar a una niña. Algunos vecinos la escuchaban, otros la ignoraban, pero el veneno estaba sembrado. Una mañana, cuando fui a la tienda a comprar pan, escuché a dos mujeres cuchicheando. Dicen que el señor Ernesto ya no está bien, que hasta la niña le tiene miedo. Sentí que me ardían las mejillas, pero no respondí. Solo pagué mi pan y regresé a casa con la dignidad herida. Pasaba las tardes mirando el retrato de Isabela, recordando cuando la llevaba en brazos al parque. Su risa me resonaba en la memoria como un eco lejano. ¿Qué clase de persona podía usar a una niña para venganzas de adultos? El día de la audiencia llegó. Me levanté temprano, me puse mi mejor camisa, la misma que usaba en ocasiones especiales, y caminé con Héctor hacia el juzgado. Allí estaban Julián, Verónica y, por supuesto, doña Magdalena, con su mirada altiva y su sonrisa fría. El juez abrió la sesión y escuchó a las partes. Los abogados de ellos alegaron que mi presencia generaba conflictos y que la niña debía crecer en un ambiente sano. Yo respiré hondo y cuando fue mi turno, hablé con el corazón. Señoría, yo no quiero pleitos. Solo quiero lo que cualquier abuelo merece. Ver a mi nieta, abrazarla, enseñarle lo que aprendí en esta vida. No soy un peligro para ella. Soy su abuelo y mi único deseo es darle amor. El juez escuchó con atención. Dijo que se revisaría la situación y que mientras tanto se mantuviera a la distancia para proteger a la menor. Esa decisión me dolió como un látigo, pero Héctor me tranquilizó al salir. Esto apenas comienza, don Ernesto. No se rinda. De regreso a casa, caminé despacio por las calles de mi barrio. Veía a los niños jugar, a los abuelos cargando a sus nietos.
y me mordía los labios para no llorar. Sentía que me habían arrancado lo más valioso. Esa noche me senté en mi mecedora, mirando el cielo oscuro, y comprendí que la batalla sería larga. Pero también supe que no podía dar un paso atrás, porque rendirme sería aceptar que Isabela viviera creyendo que su abuelo la abandonó, y yo no estaba dispuesto a cargar con esa injusticia. Lo que no sabía era que la siguiente jugada de doña Magdalena no sería en tribunales ni con rumores. Sería un ataque directo, personal y tan sucio que pondría en riesgo mi propia libertad. Lo que ocurrió después fue el golpe más bajo que jamás imaginé. Yo ya estaba resignado a enfrentar audiencias, chismes, manipulación, pero lo que hizo doña Magdalena en ese momento me dejó helado. Una mañana cualquiera tocaron con fuerza el portón. Abrí y me encontré con 2 policías uniformados. ¿Usted es don Ernesto Valdivia?, preguntó uno de ellos. Sí, servidor. ¿Qué pasa? Traemos una orden de presentación. Hay una denuncia en su contra por maltrato psicológico hacia su nieta. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Maltrato? ¿Yo? El abuelo que daría la vida por Isabela, acusado de dañarla. No supe qué responder. Solo me quedé con la boca abierta, mientras el corazón me latía desbocado. Los oficiales fueron correctos. No me esposaron, ni me gritaron. Solo me pidieron acompañarlos. Mientras caminábamos hacia la patrulla, vi a algunos vecinos mirando desde las ventanas. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que pensarían. Algo habrá hecho. Y esa humillación me quemaba más que la propia denuncia. En la delegación me informaron que la denuncia provenía de Julián y Verónica. Pero todos sabíamos quién estaba detrás: doña Magdalena. Su odio era tan grande que ahora me pintaban como un monstruo. El licenciado Héctor llegó al poco rato. Revisó los documentos y me dijo en voz baja: «Tranquilo, don Ernesto, no tienen pruebas reales. Esto es un invento para desacreditarlo, pero tenemos que actuar con inteligencia». Pasé horas interminables sentado en una banca dura, rodeado de murmullos y pasos de policías. Cada minuto se sentía como un año. Yo pensaba en Isabela. ¿Qué le estarían diciendo? ¿Que su abuelo estaba preso por hacerle daño? Esa idea me revolvía el alma. Finalmente, me dejaron salir con una notificación para presentarme en una audiencia. Cuando regresé a casa, me senté en la mecedora y no pude contener el llanto. No era solo la vergüenza, era el dolor de que usaran a la niña como excusa para destrozarme. Esa misma noche, Héctor vino a verme con una carpeta llena de documentos. «Vamos a preparar la defensa. Necesitamos testigos, pruebas de su convivencia con Isabela, cualquier cosa que muestre que usted siempre fue un abuelo presente y amoroso». Lo primero que hice fue llamar a doña Rosa y a don Felipe. Ambos aceptaron sin dudar. «Don Ernesto, yo misma he visto cómo cuida a la niña», dijo Rosa. «Siempre con paciencia, siempre con ternura. Yo declararé lo que haga falta». «Y yo también», añadió Felipe con la voz firme. «A Isabela la llevaba usted al parque, le compraba paletas. No hay mentira que borre lo que todos vimos». Sus palabras me dieron un respiro, porque si algo me sostenía en medio de la tormenta, era la certeza de que había gente que conocía la verdad. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día me levanté antes del amanecer. Me puse la misma camisa azul que usaba en ocasiones importantes y me dirigí al juzgado, acompañado de Héctor. Al entrar, vi a Julián con la mirada baja, incapaz de sostener mis ojos. Verónica se veía nerviosa, pero la que irradiaba seguridad era doña Magdalena, sentada con los brazos cruzados y una sonrisa fría, como si ya hubiera ganado. El fiscal comenzó leyendo la denuncia. Que yo supuestamente gritaba a Isabela, que la niña tenía miedo de mí, que incluso había tenido pesadillas después de verme. Yo apretaba los puños en silencio, porque esas palabras eran cuchillos en el pecho. Cuando llegó mi turno, Héctor presentó a Rosa y Felipe como testigos. Rosa habló con dulzura, recordando cómo yo jugaba con Isabela, cómo le contaba historias en el patio. Felipe fue más directo. Yo lo vi muchas veces en la plaza con la niña, siempre atento, cuidándola. Es mentira que le tuviera miedo. El juez escuchaba con atención sin mostrar emoción alguna.
Finalmente me pidió hablar. Me puse de pie, respiré hondo y hablé con el corazón. Señoría, no tengo mucho que decir más que la verdad. Isabela es mi vida. Nunca la lastimaría. Ella es lo único que me da fuerza para seguir. Si hoy estoy aquí es porque alguien quiere destruir esa relación, pero yo no vengo a atacar a nadie. Solo quiero que mi nieta crezca sabiendo que su abuelo la ama. Se hizo un silencio pesado en la sala. Vi cómo Julián bajaba la mirada con vergüenza. Verónica se mordía los labios, pero Magdalena seguía erguida, desafiante. El juez anunció que se tomaría tiempo para revisar las declaraciones y las pruebas, y que mientras tanto quedaba sin efecto la acusación de maltrato. Yo sentí un alivio inmenso, aunque sabía que no era el final. Al salir del juzgado, Héctor me puso una mano en el hombro. Ganamos esta ronda, don Ernesto, pero prepárese. Esa señora no se va a rendir, y tenía razón. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encontré pintadas en la fachada: viejo abusador, fuera del barrio. Sentí un puñal en el corazón. Magdalena no solo quería hundirme legalmente, quería destruirme públicamente, arrancarme el respeto de mis propios vecinos. Pasé la noche sin dormir, sentado en la terraza, mirando las letras ofensivas en mis paredes. Me dolía el pecho, me ardía la piel, pero más que nada me dolía la certeza de que la guerra apenas empezaba. Porque si antes me habían acusado de incapaz, ahora me pintaban como un abusador. Y lo que venía sería aún peor. Esa noche casi no dormí. El eco de las pintadas en mi pared seguía resonando en mi cabeza. Viejo abusador. No era solo pintura, eran dagas clavadas en mi honor. Yo sabía de dónde venían esas manos, de esa campaña que doña Magdalena había sembrado con veneno. Al amanecer, salí con un balde de agua y un cepillo. Vecinos pasaban frente a mi casa y algunos se detenían a mirar. No faltaron los murmullos. Ahí está, limpiando lo que se merece. Pobre viejo, ya ni sabe lo que hace. Me ardían las mejillas, pero no respondí. Froté con todas mis fuerzas, hasta que las letras se desvanecieron, aunque en mi corazón quedaron grabadas. Doña Rosa llegó con una escoba en la mano. Don Ernesto, no se quede solo. Yo le ayudo. Gracias, vecina. Esto duele más que cualquier herida. Pues que le duela a ellos, no a usted. Que sepa que no todos creemos esas mentiras. Su gesto me devolvió un poco de esperanza. Pero la herida estaba abierta. Ese mismo día, el licenciado Héctor vino a verme con noticias preocupantes.